Ser podcast. Vamos ya con Juzgado de Guardia. Nos escucha Félix Martín, fiscal, jefe de formación de la carrera fiscal. Hola Félix, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo te he dicho buenos días porque claro, vamos una hora más tarde de lo normal y yo ya pasadas las 5 ya digo siempre buenos días. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo soy de que si veo por la noche oscuridad, para mí es buenas noches. Claro, es que tenemos horarios distintos. Pues buenas noches, lo dejamos así. Félix, hoy nos vas a hablar de un caso que ha saltado mucho a la prensa, del que se ha hablado mucho. Es el caso del exvigilante de Securitas en Tarragona, conocido como el Pistolero de Tarragona, acusado de disparar a sus excompañeros de trabajo y a 2 Mossos d'Esquadra. El debate es si este hombre tenía derecho a la eutanasia. Es un ejemplo de la complejidad, de la labor filosófica del derecho. ¿Qué nos quieres decir de este caso? Pues mira, la verdad es que la noticia de la que hablas pone en evidencia mejor que nada en el mundo lo que es, en mi opinión, la finalidad del derecho en sentido puro, que es ponderar conflictos de bienes y conflictos de derechos y analizarlo para dar preferencia a unos o a otros. Voy a tratar de demostrarte lo que digo, ¿vale? Mira, la eutanasia, como todo el mundo sabe, pues se regula por una ley del año 2021. En las encuestas sociológicas hay una encuesta de Metroscopia del 2019 que nos dice o que nos da datos muy interesantes. Un 87% de los ciudadanos españoles estaban a favor de la regulación de la eutanasia. Si se analizan las entrañas de este estudio, se puede ver cómo esa mayoría es favorable en todas las capas de edad, en todas las sensibilidades religiosas e ideológicas. De esta forma me podrás decir, Félix, parece bastante claro que se tiene que regular la eutanasia permitiéndola. Y yo te digo que sí, pero tan importante es permitirla como establecer unos requisitos y un procedimiento. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, perfectamente, que aunque sea una cosa muy transversal que aúna todas las ideologías, todo con matices. Efectivamente. Lo que quiero decir, como tú muy bien indicas, es que no hay una solución perfecta, porque para resolver el conflicto, para resolver cualquier conflicto jurídico, supone dar preferencia a unos bienes sobre otros. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que hemos contemplado muchas veces aquí, cuando hemos establecido la sección, que el derecho no parte de situaciones perfectas. Félix, ¿qué derechos hay en colisión en este caso, en el caso de la eutanasia? Pues vamos a profundizar porque es una cuestión muy sensible. Por un lado, nos encontramos con los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral. Esto en un lado. Y en otro lado, bienes constitucionalmente tan importantes como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad. Por ello, no basta con despenalizar, aun cuando se diga que solo se despenaliza cuando haya consentimiento. ¿Por qué? Porque tienen que establecerse supuestos claramente determinados, establecer garantías que salvaguarden lo más importante, que cuando una persona toma la decisión de que se practique la eutanasia, sea una decisión que se garantice que sea con absoluta libertad, descartando, y eso es lo que tiene que hacer la ley en ese conflicto de intereses, descartarlo cualquier presión externa de cualquier índole. No sé si estás de acuerdo conmigo. Te estoy escuchando con mucha atención y efectivamente es el mejor ejemplo de que, claro, el derecho sobre el papel lo puedes leer muy claro, pero cuando entran dos cosas en colisión ya hay que interpretar, ¿no? Efectivamente. Y como tú has señalado al principio, vamos a analizar qué colisión de derechos había en este caso, ¿no? Como tú muy bien has comentado, el supuesto de hecho del que partimos es un vigilante de seguridad en Tarragona que asaltó con arma de fuego la oficina donde trabajaba e hirió de gravedad a 3 compañeros y a un mozo d'esquadra. Pero el agresor también resultó herido posteriormente por los mossos en una masía en la que se refugió, quedando tetrapléjico. Como consecuencia de los hechos que había cometido este señor, se abrió un procedimiento penal para juzgar al acusado. Pero en el proceso, mientras el proceso penal estaba vivo, solicitó que se le practicara la eutanasia.
Y el juzgado penal que conocía del asunto accedió a que se practicara la eutanasia. Sin embargo, los abogados de las víctimas recurrieron y llegaron al propio Tribunal Constitucional. Es muy interesante esto. ¿En qué se basaron los representantes de las víctimas? Pues fíjate, vamos a repasar qué conflicto de intereses había aquí. Por un lado, las víctimas alegaban que continuar con la eutanasia implicaba vulnerar dos derechos, decían sus letrados en sus alegaciones. Por un lado, hablaban del derecho a la vida. Decían que se estaba vulnerando el derecho a la vida del propio acusado. Sin embargo, aquí el tribunal fue muy claro y dijo que no tenían razón aquí las víctimas porque el derecho de la vida pertenece no a las víctimas de los hechos, claro, sino al propio acusado. Y por tanto es él mismo el que tiene que solicitar, y en su caso a él se le tiene que reconocer, el derecho a que se le practique eutanasia. ¿Vale? Esto sería por un lado. Por otro lado, y aquí es lo más interesante, hablaban los representantes de las víctimas que también se vulneraba uno de los derechos constitucionales que más se alegan y que más se ve en los medios de comunicación, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, que es, en este caso, decían los representantes de las víctimas, el derecho de los ciudadanos a recibir una respuesta judicial, es decir, ellos entendían que tenían derecho a que los hechos que se habían producido fueran a un tribunal y que se expusiera la verdad de lo que había acontecido en ese tribunal y, en su caso, que se le impusiera una condena al acusado y solo después que se practicara la eutanasia. O sea, recapitulando, el primer punto que decían estos representantes de las víctimas no cabía lugar porque era un derecho más personal y propio en este caso de la persona que había pedido la eutanasia, pero el segundo sí. ¿Y qué dijo el Constitucional? Pues es muy interesante porque era la primera vez que se planteaba. Y el Tribunal Constitucional manifestó que no había vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que lo que dice nuestra Constitución, que el derecho a la tutela judicial efectiva exige que haya una resolución judicial motivada y razonable. Y la resolución que archivaba el procedimiento para autorizar a que se practicara al procesado una eutanasia estaba dando una respuesta razonable y resolviendo un conflicto de derechos entre las víctimas y el acusado. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Pues las consecuencias tuvo es que al acusado se archivó primero se practicó la eutanasia y al morir el acusado se archivó el procedimiento. ¿Por qué se archiva el procedimiento penal? Porque la finalidad del procedimiento penal es imponer una pena a una persona por la que se le considera responsable de un delito. Claro, ¿qué sucede? Si la persona presunta responsable del delito ha fallecido, el procedimiento penal ya no tendría ningún sentido. Claro, Félix, es que es un caso que abre un paradigma tan nuevo que vamos, es de estos que se estudian posteriormente durante muchos años, y quería preguntarte por qué alternativas hay, si te parece bien, y debatir un poco qué se puede hacer ahí. Efectivamente, y quiero también conocer tu opinión, porque es muy interesante. Aquí, la primera conclusión a la que podemos llegar es lo que decíamos al principio, y tú también lo decías muy bien, ¿no? No hay una solución mágica. No hay una solución, y esto pasa muchas veces en el derecho, que satisfaga a todas las personas. Y aquí es el ejemplo perfecto. Aquí, por reconocer el derecho del acusado a poner fin a su propia vida para que se le practique la eutanasia, supone sacrificar los derechos de las víctimas con el sufrimiento que han pasado, que no van a poder ver culminado el proceso penal que construya un relato judicial de lo que aconteció. Entonces, en realidad, a priori, solo hay dos posibilidades legales. Primero, considerar que la decisión actual es adecuada y, por tanto, que siempre que se dé otro supuesto igual, el acusado va a poder optar por practicar la eutanasia, o bien modificar la ley de eutanasia de tal manera que se establezca que para estos casos se pueda paralizar el procedimiento de eutanasia si la persona afectada está involucrada en un proceso judicial hasta que ese proceso judicial termine. Ahora bien,
Esta segunda solución, no sé cómo tú la ves, que a priori nos podría parecer razonable, nos abriría otros dilemas éticos como son. Esto no significa que estaríamos discriminando a unas personas, las personas sometidas a un procedimiento penal, sobre otras. Otra pregunta, ¿por cuánto tiempo se podría prohibir a una persona, si se cumplen los requisitos legales, que se practique la eutanasia? Y tercero, ¿y qué sucede si esta persona tiene grandes sufrimientos? ¿Vamos a imponerle que se mantengan esos sufrimientos para que ese procedimiento judicial, que no sabemos cuánto va a durar, se pueda realizar? Es que, Félix, este caso tiene tantas aristas que es un poco como hay que ir caso por caso, ¿no? Porque es un poco como las jugadas de fútbol polémicas, que no hay dos exactamente iguales. Efectivamente, y eso es lo complicado, lo apasionante del derecho, ¿no? Que muchas veces no hay una solución mágica. Fíjate que cabría, en hipótesis, en abstracto, una tercera solución. Una solución que se puede plantear para el futuro y que se ha planteado, por ejemplo, en algún país latinoamericano con los juicios de los derechos humanos en favor de los desaparecidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recogido para algunos supuestos en Iberoamérica los llamados juicios de la verdad. ¿Cuándo se prevén estos juicios de la verdad? Nos encontramos con casos de fallecimiento de los acusados donde se establece por la Corte Interamericana la posibilidad de que haya un procedimiento con el solo objetivo de reparación simbólica de las víctimas, solamente para que las víctimas tengan un reconocimiento simbólico, aunque ya no pueda haber un castigo penal para el acusado. No sé si lo he explicado bien. Sí, yo lo he entendido, que aunque no haya a quien castigar, el juicio se lleva adelante. Efectivamente, esto, claro, como no existe una regulación, sería una posible solución, una solución intermedia, que a la persona afectada se pueda practicar la eutanasia, pero que nuestra legislación en el futuro pueda establecer algún mecanismo para que en estos casos se pueda abrir un mecanismo judicial simplemente para que luzca la verdad y al menos las víctimas tengan un reconocimiento simbólico. Como ves, el derecho está cada día evolucionando y, sobre todo, el derecho no debe perder el objetivo y la ilusión y la finalidad de intentar satisfacer lo máximo posible los derechos de todas las personas en juego. Félix, yo te quiero preguntar, esto, claro, al final no deja de ser un juicio sin una de las partes. Esto no habrá muchos casos, ¿no? Claro, en nuestra legislación no cabe. Es una cosa que se ha traído de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana lo ha establecido en algunos casos y obviamente, pues me imagino que sobre todo tendría para la consideración de una reparación simbólica. Pero obviamente no tendría la consideración de un juicio stricto sensu porque, lo que decíamos antes, un procedimiento penal tiene como finalidad imponer a una persona una pena por haber cometido un delito, y obviamente si la persona ya no está viva, el procedimiento penal pierde su esencia como tal. Félix, si te parece, vamos a ir ahora a otra noticia, a una que toca de lleno a la gente que tú formas a diario. Vamos a poner un audio de Tomás Herranz, que es el fiscal del caso Cursac. No sé si esto es muy, muy normal en tu profesión, lo escuchamos y ahora hablamos de ello. Y decimos que injustamente, porque el resultado de la prueba practicada en este acto nos permite decirlo. No han hecho nada delictivo, no lo han hecho. Y lo peor, o no sé si lo peor, porque ya es bastante fuerte estar inmerso en un procedimiento penal y todavía más ser privado de libertad. Pero cerca de lo peor está en que todo esto se publicara continuamente e inmediatamente, y no se hiciera nada para impedir esta publicación, si es que no se alentaba. Y se consiguió ese efecto hasta hoy, la muerte civil de los acusados. Este procedimiento es un fracaso de la Administración de Justicia, un fracaso total. Y este informe, más que justificar ante la sala la retirada de acusación, que también, por supuesto, tiene otro objetivo: reconocer ante los acusados que han sufrido la injusticia.
y que el cambio de la Fiscalía obedece a un intento mínimo de reparar el daño. Nada más. Félix, no sé si esto es muy habitual en vuestro trabajo, este tipo de intervenciones. No es común, pero está muy bien que hayamos sacado este ejemplo porque también subraya, y creo que esto es muy bonito poder decirlo, cuál es la esencia de la función del fiscal. La esencia de la función del fiscal no es acusar, sino es defender la legalidad y la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que nosotros intervenimos si hay una apariencia de delito. Es verdad que el fiscal interviene en la investigación judicial como una parte más, pero somos una parte especial, somos una parte imparcial. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, a diferencia de los abogados, no tenemos un punto de partida preestablecido, y esto lo digo con el máximo respeto a los abogados. Si una persona tiene un problema legal, y acude a un letrado, el letrado va a asesorarle, pero va a tener un cliente que le va a marcar unas directrices de lo que el abogado tiene o no tiene que defender. Eso no pasa con el fiscal. El fiscal no tiene un punto de partida preestablecido más que la búsqueda de la verdad. Por tanto, cuando se producen unos indicios del delito, el Ministerio Fiscal va a tener que participar en la investigación judicial y va a poder llegar a la conclusión, bien de que esos indicios se han corroborado y, por tanto, acusar, o bien puede optar por considerar que los indicios, la investigación no les ha corroborado y, por tanto, interesar el archivo. Vale, el audio que tú nos has puesto refleja una fase segunda, es decir, cuando el fiscal presentó una acusación, se ha practicado el juicio y del resultado de las pruebas del juicio, el fiscal considera que todos los indicios que se basaron o que permitieron al fiscal acusar, en este caso no se han dado. Y esto es la esencia de la función del fiscal. La obligación que tiene un fiscal en un juicio, querido amigo, es estar muy atento a las pruebas. Y si constata que hay cualquier elemento importante que debilitan las pruebas contra el acusado, no tenemos la opción de callarnos, tenemos la obligación de decirlo, de establecer, pues en esta prueba hay esta debilidad, o en esta otra prueba nos falta esto. Y es más, si comprobamos de la práctica de la prueba que los indicios que existen contra el acusado no se han visto confirmados, tenemos la obligación, como sucedió en el caso que nos has puesto, el fiscal llega a la conclusión de que no hay indicios contra el acusado y tiene la obligación de retirar la acusación. Y eso es una maravillosa garantía del sistema. Félix, a nivel personal, me hace pensar un poco en cómo los fiscales podéis convivir día a día con asuntos tan duros. ¿Esto os afecta en algún momento? Sí, tengo que ser sincero, ¿no? Porque, bueno, por eso estoy aquí, un poco para acercar la justicia al ciudadano. A mí me ha afectado. A mí creo que me ha definido como persona mi trabajo y doy gracias porque creo que me ha hecho mejor. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Si soy sincero, a mí cómo me ha afectado, creo que soy más miedoso, por ejemplo. ¿Por qué? Yo he visto en muchos juicios las consecuencias que tienen una pelea tonta que puede llevar a que una persona mate a otra, o que una persona dé un mal empujón a otra, que caiga, se golpee contra el bordillo y muera. Y por eso, por ejemplo, soy muy miedoso a la agresividad o a cualquier exaltación, ¿no? Por ejemplo, eso es una cosa que me ha cambiado. Otro ejemplo, creo, si te soy sincero, que me he hecho más analítico, que tengo más capacidad para analizar el comportamiento de otros. No lo puedo evitar. Analizo las palabras, los gestos, los silencios. Me ha hecho más preguntón, más analítico. Y esto lo he usado en todos los ámbitos de mi vida, hasta en lo sentimental. Fíjate. Y por último, perdóname que te he interrumpido. No, te iba a preguntar una cosa que me he dejado en el tintero, sí, pero sigue adelante. Y también creo que me ha hecho más sensible. ¿Por qué? Porque me siento muy afortunado, porque hay
en el trabajo ves que hay mucha gente que tiene muy mala suerte también. Y que comete un error y el error le lleva al peor camino y en el momento en que podría pararse no se para y provoca una desgracia que provoca un mal irreversible y eso, te da vértigo, ¿no? Y dices, qué bien que la vida que me rodea, qué bien que estoy rodeado de buenos afectos, me ha hecho sentirme más afortunado. Perdona que me estoy enrollando mucho. No, es que en efecto vosotros tenéis que ver casos en los que una gota de agua mal caída le cambia la vida a alguien por luego 2 decisiones mal tomadas. O sea que eso vosotros lo veis muy de cerca, igual el resto de la población no es tan tangible. Yo siempre digo, cuando he tenido la suerte de hacer juicios de jurado, de verdad que la realidad supera la ficción más alocada. La realidad para mal, normalmente para mal. Félix, para acabar, que antes has hecho mucho énfasis en la garantía del sistema, en esa maravillosa garantía del sistema. Aparte de la obligación del fiscal de someterse a la legalidad, hay otras garantías a las que la población se acoge al final. Sí. Muchas más garantías, obviamente. Mira, yo creo que hay 3 importantes, ¿no? Primera, el juez que investiga no va a ser el mismo juez que enjuicia. Va a ser un tribunal distinto, un juez distinto, porque se considera que el juez que ha investigado ya va a estar contaminado por el resultado de su propia investigación. Por tanto, esa es una garantía muy importante. Segunda garantía muy importante, que el juez que enjuicia, esto ya lo hemos visto en alguna ocasión, no puede condenar de oficio, sino que tiene que interesar su condena a alguna acusación, bien el fiscal o bien una acusación particular. Si no lo solicita una acusación, nunca podría condenar, siempre tendría que absolver. Y aún solicitándole una acusación, el juez puede o no puede condenar. Por tanto, para que condene tiene que darse 2 supuestos al mismo tiempo. Que una acusación sostenga la acusación y que el juez considere que esa acusación tiene base. Y tercera, que si una persona es condenada, siempre va a tener derecho a recurrir esa condena ante un tribunal superior que no ha conocido del asunto. Por tanto, como ves, esas son garantías bastante importantes. Esto me lleva a pensar luego que, claro, cuando hay algún caso sonado y hay mucho tertuliano en la televisión que se llena la boca, es que nuestro sistema es que es demasiado garantista. Bueno, pues todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué, efectivamente, y es bueno, yo creo que tiene que ser como una marca de identidad de la marca España, ¿no? Que vivamos en un sistema garantista y cuanto más garantista, mejor para todos. Pues ahí queda, palabra de fiscal. Félix Martín, jefe de formación de la carrera fiscal. El jueves que viene, más juzgado de guardia, si te parece. Pues será un placer. Que pases un buen festivo, Félix. Adiós. Igualmente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.